Bienvenidos a Amistad Cristiana Irapuato. Aquí podrás disfrutar los mensajes de todas nuestras reuniones. Suscríbete y activa la campanita. Esperamos que disfrutes el mensaje de hoy. Gracias por visitar nuestro canal. En Amistad, somos familia. Dios, Señor, en esta tarde te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Te damos gracias por tu presencia en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque es a través de ti que podemos sentir tu gloria en nuestra vida. Espíritu Santo, te pedimos que permanezcas, que no solamente seas una visita momentánea, sino que permanezcas en nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que nuestro templo, nuestra habitación esté lista, disponible, que sea agradable y atractiva para ti. En esta mañana permanece en nosotros. Te pido, Espíritu Santo, que esta mañana abras nuestros ojos espirituales de cada uno de los que estamos aquí, que abras nuestros oídos espirituales, que podamos ver y escuchar más allá de nuestros sentidos naturales, que podamos ver y escuchar lo que tú ves y lo que tú escuchas, las cosas como tú las ves y como tú las escuchas. Ayúdanos, Espíritu Santo, esta tarde. Llénanos de gracia, llénanos de tu misericordia para recibir de tu poder y de tu entendimiento sobrenatural, que podamos entender lo que nuestra mente tal vez no pueda razonar, que sea tu Espíritu Santo a través de nuestro espíritu haciéndonos ver tu voluntad. Espíritu Santo, que en esta mañana ningún concepto ni conocimiento previamente aprendido sea más grande que tu palabra revelada en nuestro corazón en esta tarde. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas, que te quedes, que permanezcas, que nos hables, que nos transformes, que no salgamos de este lugar así como llegamos. Padre, te pedimos tu intervención en nuestras vidas, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, vamos hoy a platicar salud. Una parte porque creo que no vamos a terminar de ver todo, pero lo que alcancemos a ver. Me gustó mucho que en la mañana que tuvimos un taller para el equipo de servicio habláramos de dos preguntas que me quedaron muy presentes, que es: ¿estamos dispuestos a seguir el plan de Dios, el plan que Dios tiene? Y es una pregunta que vale la pena hacernos todos, ¿no? ¿Qué tan dispuesto estoy a seguir el plan que Dios tiene? Porque eso implica pues varias cosas, entre ellas pues dejar mis planes propios, ¿verdad? Dejar mis propios planes por seguir el plan que tiene Dios y sumarme a eso. Entonces es una buena pregunta. Y la otra pregunta es: ¿qué nos está pidiendo Dios hacer? ¿Y qué tan obedientes queremos ser o estamos siendo para obedecer lo que Dios quiere y si queremos seguir su plan, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a observar un poco sobre cómo se ha comportado el pueblo elegido de Dios, Israel. ¿Cuántos saben que el pueblo que Dios eligió es el pueblo de Israel? La mayoría, y si no, pues hoy te estás enterando. Y hay un comportamiento que ha seguido este pueblo desde que Dios hizo la creación de la humanidad y hasta el día de hoy.
Tú no sé si sigues las noticias o estás enterado de lo que está pasando en estos momentos, en esa nación y en ese territorio y alrededor de ese pueblo. Pero hay un comportamiento que ha tenido el pueblo elegido de Dios desde muchísimos, muchísimos años, y hasta hoy siguen teniendo y repitiendo el mismo comportamiento que tuvieron desde hace siglos. Y todo lo que están viviendo no es una cuestión más que las consecuencias espirituales de sus decisiones como pueblo. Entonces, la Biblia documenta gran parte de ello. Tú puedes leer desde Génesis hasta todo el Antiguo Testamento. Básicamente nos detalla muchísimo acerca de el pueblo, el corazón del pueblo elegido de Dios, de Israel, y su condición, su propósito, el trato de Dios con Israel y cómo Dios ha trabajado con ese pueblo durante todos estos años. Y de Jesucristo para acá no ha sido la excepción. Aunque ahí tenemos nosotros, tú y yo, que no somos judíos, que no somos israelíes, la oportunidad de ser también pueblo de Dios, ¿verdad? Pero no quiere decir que Israel ya no lo sea. Israel sigue siendo el pueblo elegido, ¿verdad? Y nosotros tenemos por gracia este periodo de tiempo, desde que Jesús vino a la tierra hasta el día de hoy, la oportunidad de creerle y confiar en Dios y seguir a Dios. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Israel? ¿Qué pasa con ese pueblo elegido que un día Dios dijo: este es el pueblo que yo, con el que me quiero relacionar y con los que quiero estar? Y aún todavía el día de hoy tienen una resistencia muy grande, ¿verdad? Al plan de Dios. Tienen una resistencia grande al plan de Dios. Entonces la pregunta se nos traslada a nosotros, que también se nos ha trasladado la gracia y se nos ha trasladado el perdón y se nos ha trasladado el poderío de Dios como pueblo elegido. También se nos traslada esta pregunta de decir: ¿qué tanto me estoy resistiendo al plan de Dios como Israel? ¿Verdad? ¿Cuánto nos estamos comportando nosotros igual que ellos sin darnos cuenta? ¿Cuánto nos estamos comportando como Israel? Hoy vamos a ver cómo, de manera consciente o inconsciente, somos un reflejo de ese pueblo, pues somos el Israel espiritual. Entonces, lo que esté pasando en esa nación no es ajeno a nuestra vida hoy. No somos como ajenos a eso. Somos un reflejo del pueblo elegido de Dios. De tal manera que las circunstancias que vemos en ellos, en lo físico actualmente, nosotros podemos estar reflejándolo en lo espiritual. No sé si me va siguiendo. Por eso es importante estar atentos de lo que sucede en Israel y de cómo se está comportando Israel en este tiempo, en esta temporada, y cuál es el trato de Dios con Israel, porque nosotros somos un reflejo de ese pueblo en lo espiritual. Entonces ellos lo están viviendo en lo físico, nosotros lo estamos viviendo en lo espiritual, el trato. ¿Sí me va siguiendo? Porque formamos parte del plan de Dios. Y la pregunta para Israel es: ¿por qué se siguen resistiendo al plan de Dios? Porque quieren hacer su propio plan, ¿verdad? Durante siglos Israel ha querido hacer su propio plan, sabiendo que hay un plan diseñado por parte de Dios para ellos. ¿Y nosotros? En lo espiritual, igual, ¿verdad? Sabiendo que hay un plan diseñado y perfecto para Dios, para nosotros, terminamos haciendo nuestros propios planes, como Israel en lo físico, nosotros en lo espiritual. Y entonces necesitamos despertar de eso a una realidad y abrazar la verdad de Dios, ¿verdad? Vamos a leer un poco de historia
en Segunda de Reyes 17, 7 al 23. Si lo tenemos en Nueva Traducción Viviente, por favor. Voy a leer el texto, pero yo lo que pido es al Espíritu Santo que en cada frase de este relato podamos encontrarnos nosotros, si es que estamos ahí, ¿verdad? Porque aunque nos habla del Israel, del pueblo de Israel, ya dijimos que somos el Israel espiritual. Entonces hay algo ahí que Dios nos quiere hablar a nosotros en lo específico. Dice: semejante desgracia ocurrió a los israelitas porque rindieron culto a otros dioses. Una de las principales problemáticas que ha tenido este pueblo por años, y la Biblia lo relata una y otra y otra y otra y mil veces, es la idolatría del pueblo de Israel a otros dioses. A veces consciente, a veces inconsciente, pero todo el tiempo ha sido un pueblo batallando con la idolatría, que en realidad ¿qué es? Adorar todo aquello que no es Dios. Y tú y yo podemos identificar idolatría en nuestra vida cuando adoramos todo aquello que no es Dios. ¿Qué es adorar todo aquello que no es Dios? Pues que cualquier cosa que no sea Dios esté en el centro de mi vida. Cualquier cosa que no sea Dios sea más importante que Dios, y yo gire alrededor de cualquier otra cosa que no sea Dios. Y a veces pueden ser cosas que decimos o catalogamos como cosas buenas, ¿no? Y digo, no, pero es que el centro de mi vida es mi familia. Pues ahí hay un ídolo, porque hay una adoración del lugar que le pertenece a Dios, que es el centro de todo. Se lo otorgamos fácilmente a cualquier otra cosa, persona, circunstancia, y en ese momento ya somos adoradores de eso, porque estamos girando alrededor de eso que no es Dios. Y entonces nos volvemos como el pueblo de Israel, rindiendo culto a otros dioses que no son Dios. Dice: pecaron contra el Señor su Dios, quien los había sacado a salvo de Egipto y los había rescatado del poder del faraón, rey de Egipto. El 8: habían seguido las prácticas de las naciones paganas. ¿Cuántas veces en nuestra vida somos tan influenciados por otras personas o circunstancias alrededor que vamos viendo y decimos: pero pues si ese lo hace, yo ¿por qué no? ¿Ya viste lo que está haciendo el otro? Y entonces nos empezamos a adoptar esas prácticas, adoptar prácticas de las naciones paganas. Eso ha hecho el pueblo de Israel por todos los años que tiene de existencia. ¿Y nosotros? ¿Cuánto estamos adoptando prácticas paganas? Ahora, ¿qué son prácticas paganas? Todo lo que no agrada a Dios. O sea, no es tan complejo. Es complejo hacerlo, pero entender el concepto es sencillo, porque es todo lo que no agrada o ofende a Dios, ¿verdad? Dice que el Señor había expulsado de la tierra por delante de ellos. O sea, ya incluso Dios los había librado de eso, pero entonces ellos siguieron, aunque ya estaban fuera de eso. Dios ya los había sacado de eso. Habla en el texto anterior que los sacó de Egipto y los había rescatado del poder del faraón, pero aún así ellos seguían con cosas de Egipto como prácticas dentro de su vida. Así como las prácticas que los reyes de Israel habían introducido. O sea, nuevas cosas que se le han inventado al hombre. O sea, hoy en día estamos en una humanidad donde las invenciones están a todo lo que dan, ¿verdad? Creo que siempre ha habido humanos creativos, pues desde que se crearon, no sé, la energía eléctrica y todo ese rollo, pues fue así como que wow, o sea, nos cambió la vida como humanidad.
Pero hoy en día estamos en una posición de un desarrollo de tecnología donde, wow, o sea, hay tantas cosas que nos sorprenden y que dices, ¿cómo es posible que estemos creando esto, verdad? La inteligencia artificial y todo esto que ha desarrollado ¿quién? El hombre. Lo hemos creado nosotros. O sea que tenemos bastante capacidad dada por Dios para hacer cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, a ellos se les ocurrían cosas como a nosotros y de repente adoptaban eso y decían, pues esto, pero sin preguntarle a Dios, ¿sabes? Es como de, me parece que es buena idea que ahora hagamos esto. Y empezaban a practicar eso que se les ocurría. ¿Y cuántas veces a ti y a mí se nos ocurren cosas que parecen ser brillantes y decimos, es que esto es increíble, es padrísimo, esto ve? Y empezamos a practicar cosas sin consultar a Dios, pensando que son buenas, ¿verdad? Sigue entonces diciendo, los israelitas en el 9 también habían hecho muchas cosas en secreto que no eran agradables al Señor su Dios. ¿Cuántas cosas hacemos en secreto tú y yo que no son agradables a Dios? Y tenemos que ser conscientes de eso para arrepentirnos, llevarlos a los pies de Dios, rendir eso y que no haya secretos. Pero el pueblo de Israel, dice aquí, que también habían hecho muchas cosas en secreto que no eran agradables a Dios. Se construyeron santuarios paganos en todas las ciudades, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. O sea, por todos lados estaban llenos de este tipo de acciones y prácticas de idolatría. Es decir, por todos lados había cosas que no eran Dios, a los cuales ellos se rendían. Tú y yo, ¿cuánto en varias áreas de nuestra vida? Y a veces estamos llenos, ¿verdad? No solo en áreas sencillas, sino en áreas las más importantes. Y en muchas áreas de nuestra vida podemos estar llenos de santuarios paganos, es decir, de altares a un montón de cosas. Porque es tan fácil para nosotros perder el enfoque, porque lo muestra el pueblo de Israel. A cada ratito nomás se daban, tú lee todo el Antiguo Testamento y básicamente se daban una vuelta y ya empezaba, y de la nada empezaban, mira, es buena idea adorar esta servilleta o esta toalla, y le creaban un altar, y luego de repente se dan vuelta y ahora otra cosa y otra cosa y otra cosa. Es algo que han arrastrado desde su creación hasta hoy. Siguen batallando con el tema de la idolatría, pero ha evolucionado, ¿verdad? Hoy en día el pueblo de Israel, ¿qué es lo que idolatra? Porque tú hablas con ellos y no reconocen que tienen ídolos, porque no tienen una imagen o no tienen imágenes a las que idolatran, como en la antigüedad los de Israel, los del pueblo de Israel, que podemos leer que levantaban un becerro de oro y levantaban una serpiente y levantaban un esto, y de repente veían cualquier cosa y ya lo estaban adorando y le daban el lugar de Dios. Pero hoy en día el pueblo de Israel, aunque no tenga esos íconos o imágenes físicas, tiene en su corazón muchas cosas que ocupan el lugar de Dios y que a los que le dan la adoración. Y nosotros no somos la excepción. Tú dices, pero si aquí no tenemos imágenes que adorar, no tenemos una estatua ni nada. ¿De qué me hablas, Álvaro? Yo no soy un idólatra. Israel puede decir lo mismo, pero la condición del corazón es la que Dios sopesa cuando evalúa si de verdad estamos teniendo algo en nuestro corazón que está en su lugar, ¿verdad? Que estamos idolatrando. Bien, entonces en todos lados y por todos lados se llenaron de ídolos. Y hoy la reflexión es
revisemos nuestro corazón, que tanto estamos llenos de ídolos. Todos los ídolos que pueden estar levantados en mi corazón, ocupando el lugar de Dios y sin darme cuenta posiblemente. Todo aquello que no es Dios y que está en mi vida, por lo cual yo me muevo alrededor de eso, se convierte en un ídolo. Y Dios quiere tumbar todo eso. Tumbar de nuestras vidas todo lo que se ha levantado, que ocupa su lugar. El 10. Entonces también levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Acera en la cima de cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. O sea, donde había un huequito, ahí decía, aquí mero, ¿verdad? Aquí nos falta algo que idolatrar, pues ponle, ¿verdad? Y aquí nos falta esto. Y entonces cuando no estamos llenos de Dios, cualquier cosa que nos parezca buena, atractiva o útil, ya empezamos a desviar nuestra mirada de Dios hacia eso. Y entonces aquí habla que en todos lados, en la cima más alta y debajo de todo árbol frondoso, en todos lados absolutamente, se llenaron de ídolos, ofreciendo sacrificios en todas las cumbres de las colinas, tal como lo hacían las naciones que el Señor había expulsado de la tierra por delante de ellos. Así que el pueblo de Israel había hecho muchas cosas perversas, con lo que provocó el enojo del Señor. Ahorita vimos que estábamos cantando la canción de Tumba las Mesas. Veías las imágenes de Jesús llegando al templo, cuando está esta historia donde se da cuenta que hicieron del templo un mercado, ¿verdad? Llega y encuentra que está lleno de tienditas y que aquí venden esto y aquí venden lo otro y todo el mundo comprando y vendiendo. Y puedes decir, a ver, Álvaro, espérate, no seas religioso, pues si lo que vendían ahí era para los sacrificios, era útil para la iglesia en ese tiempo, ¿verdad? Era útil para el templo y para llevar a cabo lo que Dios mandaba, ¿verdad? No andaban vendiendo otras cosas. Bueno, de repente, oiga, pues lleve su corderito, pero aquí le ofrecemos también la palomita y también llévese esto y llévese lo otro. Pero era un objetivo, digamos, lógico. Pues es lógico, pues ¿de dónde crees que iban a sacar todo lo que necesitaban para los sacrificios? Y entonces lo que estábamos haciendo era acercarles las posibilidades para que sea más cómodo. Ya no tienen que ir a buscar su chivo o lo que iban a sacrificar. Ya está aquí, ¿verdad? Al alcance de la mano, práctico, útil, rápido, sencillo. Ya no hay sacrificio, ya no tienes que esforzarte mucho, porque aquí tienes todo. Entonces, Jesús en estas escenas lo ves como tiene una ira, ¿verdad? Porque hay una ira santa que es la ira que es la ira de Dios, donde dices que esto es mío. O sea, ¿cómo se atreven a ensuciar, a manchar, a desvirtuar, a echar a perder lo que Dios nos ha dado con tanto amor, ¿verdad? Entonces, el 12, efectivamente rindieron culto a ídolos a pesar de las advertencias específicas que el Señor les hizo repetidamente. Porque no crean que esto pues fue así de un día para otro, sino que Dios en su amor y su misericordia ha estado advirtiendo al pueblo de Israel de una o de otra manera, con amor, para que puedan comprender y regresarle el lugar a Dios, el lugar que le corresponde a Dios. Y nosotros estamos siendo advertidos, porque hay muchos altares en nuestro corazón que están de pie todavía, y que todo eso puede ser derribado porque es un estorbo
para que Dios haga su obra en ti. Y a veces decimos, ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué no fluyo en los dones? ¿Por qué no tengo esta cosa? ¿Por qué? Y probablemente existen todavía cosas que están en mi corazón levantadas como altares o como mesas que están impidiendo que Dios haga su completa voluntad en mí. Estorban, básicamente. Entonces, el que Dios entre y tumbe todo es una acción violenta. Lo vimos en las imágenes ahorita. No fue con todo cariño, como a decir, oiga, disculpe, ¿podría retirarse de aquí? ¿Verdad? Porque si lo hacemos así, pues es como de, te ignora, ¿no? O sea, esas cosas, si tú tratas de quitarlas, todos esos altares y todo eso que tenemos en el corazón, con toda delicadeza, para decir, oye, disculpa, ¿podrías retirarte de mi corazón y no estorbar la obra de Dios? ¿Tú crees que te van a hacer caso así, de esa manera? Se necesita la intervención poderosa de Jesús, y eso es un acto violento, porque violento en el sentido de que no es por las buenas. No se van a ir por las buenas. Nada de eso en el corazón instalado se va a ir por las buenas. Hay que echarlo. Hay que echarlo y sacarlo y decidir, tú no entras más aquí. Tú no tienes lugar aquí. Tú no puedes permanecer en este corazón. Tú no puedes permanecer en mi vida, porque aquí va a gobernar Jesús. Y todo esto, incluyéndote a ti, estorba para que Jesús gobierne en mi corazón. Entonces, tenemos que estar dispuestos pues a ser violentados de cierta manera, porque es un acto de desprender, ¿verdad? Y aventar y quitar y echar fuera. Porque si le dices, oiga, disculpe, ¿podría hacerse para allá? Porque va a llegar Jesús a mi vida, va a llegar Dios a mi vida y pues necesito hacerle espacio, ¿verdad? Pero pues háganse para allácito y otros para acá. Y si los recorres nada más, pero siguen estando ahí, no va a funcionar, porque Jesús no va a permitir eso, ¿verdad? 13. Una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia: apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandamientos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos los profetas. Sin embargo, en el 14, los israelitas ¿qué? No quisieron escuchar. Y tú y yo podemos estar hoy aquí, presentes, escuchando sin querer escuchar, como los israelitas. Porque decimos, ay, sí, pero no es para tanto, ¿verdad? No exageres. Bueno, yo nomás leo lo que dice aquí y veo lo que está pasando con Israel hoy. Yo no sé si eso es exagerar, pero aquí dice que ellos no quisieron escuchar y fueron tan tercos como sus antepasados. ¿Qué tan terco estamos siendo nosotros con nuestra vida, en nuestra relación con Dios, queriendo defender nuestra propia existencia, nuestros propios planes, las maneras de hacer las cosas? Entonces se negaron a creer en el Señor su Dios. 15, rechazaron sus decretos y el pacto. No solo no quisieron escuchar, no solo fueron tercos, no solo rechazaron sus decretos, sino también el pacto que habían hecho con sus antepasados y despreciaron todas sus advertencias. Rindieron culto a ídolos inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron inútiles. ¿No te da mucha explicación esto de cosas que a veces nos pasan en la vida? ¿Por qué hay cosas que nos esforzamos tanto y no tienen un fruto? Porque están
inútiles, porque se han vuelto estériles, porque hemos levantado o dado culto a ídolos inútiles. Por tanto, entonces, nos volvemos inútiles en diferentes cosas, por esa razón. Entonces, siguieron el ejemplo de las naciones vecinas, desobedeciendo el mandato del Señor de no imitarlas. 16. Los israelitas rechazaron todos los mandatos del Señor su Dios e hicieron 2 becerros de metal y levantaron un poste dedicado a la diosa Acera y rindieron culto a Baal y veneraron a todas las fuerzas del cielo. O sea, todo lo que se les ocurría, para ellos lo volvían un dios. Hasta sacrificaron a sus hijos y a sus hijas en fuego. ¿Qué tanto nosotros estamos llegando a este nivel? Sacrificar hijas e hijos, no hablando físicamente, porque acuérdense que somos un reflejo espiritual. Pero ¿cómo podrías estar sacrificando hijas e hijos? Consultaron con adivinos, practicaron la hechicería y se entregaron por completo al mal, con lo cual provocaron el enojo del Señor. Como el Señor estaba muy enojado con los israelitas, los barrió de su presencia, es decir, los sacó de aquí, ¿verdad? Solo la tribu de Judá quedó en la tierra, pero aún los de Judá se negaron a obedecer los mandatos del Señor su Dios, ya que siguieron las prácticas perversas que Israel había introducido. El Señor rechazó a todos los descendientes de Israel, los castigó entregándolos a sus agresores hasta expulsar a Israel de su presencia. Pues cuando el Señor arrancó a Israel del reino de David, los israelitas escogieron a Joroboam, hijo de Nabat, como su rey. Pero Joroboam alejó a Israel del Señor y lo hizo cometer un gran pecado. Los israelitas persistieron en seguir todos los caminos perversos de Joroboam, no se apartaron de esos pecados, hasta que finalmente el Señor los barrió de su presencia, tal como les había advertido todos los profetas. En consecuencia, los israelitas fueron desterrados y deportados a Asiria, donde se encuentran hasta el día de hoy. Entonces, todo lo que vemos actualmente que está sucediendo en Israel tiene un trasfondo espiritual. ¿Tú crees que Irán se pelea con Israel por territorio? No es un tema de territorio. Tú revisa el mapa y ve primero dónde está ubicado Irán y dónde está ubicado Israel. No son ni siquiera vecinos pegados, así que digas, pues me estorbas vecino, hazte para allá porque quiero ampliar mi cochera o ampliar mi jardín y aquí voy a hacerlo. No es una cuestión de territorio. El pleito que estamos viendo actualmente entre estas naciones, sino es una cuestión espiritual, con una raíz en el corazón del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces no nos vamos a meter ahorita en temas geopolíticos, pero tenemos que identificar eso porque es importante, porque nosotros somos un reflejo de esa nación, de ese pueblo, y espiritualmente podemos estar viviendo lo que ellos están viviendo físicamente. O sea, están en guerra. Podemos estar espiritualmente viviendo esto que está viviendo el pueblo de Israel, pero nosotros aquí. Entonces es impresionante el poder de la palabra de Dios, que nos da tanta información sobre el pasado, sobre el presente y el futuro de la humanidad. Al leer esta porción de la Escritura podemos ver que uno de los grandes orígenes del conflicto que hasta hoy vive Israel como pueblo elegido de Dios, y que tú y yo, aunque no somos israelíes,
sí somos pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, como el Israel espiritual que somos, no somos ajenos a todo eso y necesitamos revisar nuestro actuar espiritual. La Biblia nos muestra detalles de la evolución del plan de Dios para la humanidad. Ya hemos hablado aquí acerca del plan de 7000 años de Dios para la humanidad. Quienes lo recuerdan y quienes no lo recuerdan, pues repasen su Biblia, ¿verdad? Es un plan ya definido por parte de Dios. Y la Biblia nos muestra los detalles de la evolución de este plan, cómo ha ido avanzando su plan a lo largo del tiempo de la humanidad. Y en ella, en la Biblia, podemos ver el origen y el fin de todo. En la Biblia observamos el pasado, la raíz, el presente, las consecuencias y el futuro y los frutos de esta humanidad. Vamos a centrarnos hoy específicamente un poquito en nuestro presente, sin perder de vista el pasado. Ya vimos el antecedente que trae el pueblo de Israel, que los ha llevado hasta un presente que es el que están viviendo hoy y que tienen un futuro ya escrito en la Biblia, ¿verdad? Pero nos vamos a centrar un poco, para no perdernos tanto, porque es mucha información, pero en lo que está pasando hoy en ellos y en nosotros. Para esta temporada Dios nos llama a ti y a mí a conformar un nuevo hombre en Cristo. Son términos que posiblemente hemos escuchado como cristianos por mucho tiempo y dices, sí, el nuevo hombre. Pero ¿cómo funciona eso? O sea, ¿cuál es el plan que Dios tiene para conformar un nuevo hombre? ¿Cuál es la idea de Dios de crear un nuevo hombre? Fíjate, después de la primera creación humana, ¿todos recordamos eso? ¿Cuál fue? Adán y Eva, ¿verdad? Dijo, bueno, voy a crear a un hombre y a una mujer y me voy a relacionar con ellos y eso. Esa fue la primera creación, que es la que todos conocemos y es la que vivimos y que ya sabemos que es un modelo fallido. ¿Sí o no? ¿Por qué decimos que es un modelo fallido la creación de Adán y Eva? Sabemos que no funcionó correctamente conforme a la perfecta voluntad de Dios al meter el hombre sus manos en el plan divino. Porque el plan de Dios era uno y de repente el hombre decidió, sí, pero yo quiero hacer esto, ¿verdad? Y entonces el plan perfecto de Dios no se cumplió en el hombre. Pero no quiere decir que no se vaya a cumplir, porque es perfecto. El plan perfecto de Dios se va a cumplir, pero no en este hombre. Y por eso necesita Dios un nuevo hombre. Entonces Dios replantea su creación, no porque Él se haya equivocado, sino porque el hombre se ha equivocado. Y Dios, en su absoluta misericordia, nos plantea una solución, que es la propuesta de Dios la propuesta que Dios nos hace es la conformación de un nuevo hombre, un hombre corporativo de su propio hijo, para su propio hijo y por su propio hijo. En él se nos incluye a nosotros si queremos aceptar, por supuesto. Sé que es complejo, me ha costado mucho trabajo entenderlo yo, pero Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas el entendimiento necesario para poder, pero es importante que entendamos esto, porque si no, entonces ¿cómo estamos viviendo? Fuera del plan de Dios, en el plan fallido, que es el plan original que no jaló por culpa del hombre. Pero entonces Él nos propone la creación de un nuevo hombre. ¿Y cómo funciona este plan? ¿Cómo puedo yo formar parte de él? Bueno, el nuevo hombre está conformado por una cabeza que es Cristo. Este nuevo hombre con el que Dios pretende relacionarse por el futuro, por la eternidad,
tiene una cabeza y esa cabeza se llama Cristo. Pero también tiene un cuerpo. Y ese cuerpo es su iglesia. Entonces, el nuevo hombre con el que Dios se va a relacionar para la eternidad está conformado por Cristo la cabeza y el cuerpo, que es la iglesia. O sea, tú, o sea, yo, o sea, tú y yo juntos. Nosotros. Sí, nosotros conformamos este nuevo hombre con el que se va a relacionar Dios. Junto con Cristo a la cabeza es el nuevo hombre que nos propone Dios conformar. Todo esto lo podemos leer y confirmar en el capítulo 4 del libro de Efesios. No lo vamos a leer aquí porque es largo, pero si tú tienes dudas y dices, no, pero a ver, espérate, ¿cómo que nuevo hombre? ¿De qué me hablas? No, ¿qué te fumaste? Lea por favor el capítulo 4 de Efesios y que el Espíritu Santo te revele la conformación de este nuevo hombre que viene a suplir o a sustituir el plan, a intercambiar el proyecto de hombre que Dios había creado originalmente. Y bueno, para consumar este plan perfecto de parte de Dios, estamos siendo preparados. ¿Estás de acuerdo? Como parte de la iglesia. ¿Para qué? Para hacer una unión permanente entre Cristo, que es nuestra cabeza, y nosotros como su cuerpo. ¿Cuál es el mecanismo que Dios planea usar para que esto se consuma o se concrete de esta manera? Unir a Cristo con la iglesia en matrimonio. Unirla a Cristo con la iglesia en matrimonio, como uno solo. ¿Qué se necesita para unir a dos en matrimonio? Un novio listo, una novia lista y una boda lista. En este acto es donde Dios va a hacer esta unión del nuevo hombre. Las bodas del Cordero con su iglesia es el acto y el momento en donde veremos consumado el plan de Dios de unir el cuerpo de Cristo, que somos nosotros la iglesia, y la cabeza, que es Él mismo. ¿Sí me va siguiendo? De esta manera se integra un nuevo hombre y todos nosotros conformados en un solo cuerpo, no el cuerpo propio, no mi cuerpo propio, sino el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre con el que Dios se relacionará, y toda su iglesia está incluida en Cristo como su cuerpo. Bueno, esta parte puntualmente la pueden revisar en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, que es el último capítulo de la Biblia, y es con esto como cierra el plan perfecto de Dios para la humanidad. Por eso es increíble la palabra de Dios, porque nos revela lo que Dios está haciendo, lo que Dios hizo, lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. En Mateo 19, la Biblia nos muestra el corazón de Dios con respecto a la unión matrimonial. Vamos a leerlo solamente para visibilizar cuál es la idea de Dios cuando habla de unir en matrimonio a Cristo con su iglesia. ¿De qué está hablando cuando hace esta idea de vamos a hacer unas bodas donde la cabeza, que es Cristo, se une con la iglesia, que es la novia, y se vuelve la esposa, y entonces en ese momento se hacen uno? ¿Por qué decimos esto? Mateo 19, del 4 al 6. Vamos en... Fíjense, es que el concepto de matrimonio en esta humanidad lo hemos distorsionado tanto y lo hemos adaptado y deformado, pero el corazón de Dios con respecto al matrimonio está aquí. Dice, Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio
Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Esta es la idea de Dios para el matrimonio. Entonces, cuando habla de que va a haber una boda, un matrimonio entre Cristo, que es la cabeza, y la iglesia, que somos nosotros, está hablando de esta fusión de matrimonio donde se convierten en uno solo. Ahora entonces surgen varias preguntas, que es: ¿te interesa a ti formar parte de este plan? ¿Estás interesado en que seas incluido, tomado en cuenta, considerado? ¿Cómo podemos formar parte de la novia de Cristo? ¿Cómo me puedo asegurar yo que sí soy miembro de el cuerpo que se va a unir a la cabeza? ¿Te interesa compartir con Él su vida por la eternidad de esta manera? Este es como cuando la clásica de: ¿te quieres casar conmigo? ¿Verdad? Esa es la propuesta que nos está haciendo Dios a nosotros, su iglesia. ¿Te quieres casar conmigo? O sea, ¿estás interesado en que tú y yo seamos uno por la eternidad bajo su concepto de matrimonio? Sí, acepto. O dices como aquella: no acepto, y sales corriendo, ¿verdad? Perdónenme todos, pero no acepto. Estamos en ese momento ahorita de la humanidad. En ese punto del plan de Dios nos encontramos, en el que tú y yo o decimos acepto y te preparas para lo que viene, que es la boda, o dices: no, gracias, está muy complicado, yo solterito estoy mejor, gracias, con permiso, ¿no? Ese es el momento en el que estamos. Si aceptamos la propuesta de matrimonio de Cristo, para ser uno solo es necesario formar parte de su iglesia para poder en algún momento formar parte de su cuerpo al unirnos en matrimonio con Cristo y conformar el nuevo hombre. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, la novia por la que Jesús vendrá tiene 3 características. Uno, es apasionada. O sea, si tú en lo individual no te sientes apasionado por Dios, amas a Dios con deseo y devoción por sobre todas las cosas, entonces no puedes formar parte de eso. No puedo aspirar yo a ser parte de la novia si no tengo esta pasión por Dios. Quiero formar parte del cuerpo, quiero ser uno con Él, necesito estar apasionado por Dios. Si yo estoy así como que pues como las novias que les proponen matrimonio y de repente no están tan seguras, ¿verdad? Dices: no sé, pues como que sí me gusta, pero no tanto. Como que sí me gusta, pero hay otros mejores, ¿verdad? Como que sí, pero pues que le ponga un poquito más, ¿verdad?, para animarme. Si tú en tu corazón con Dios sientes ese tipo de cosas, así como de: pues sí me cae bien Dios, y pues sí, pero no es para tanto. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está mi pasión por Dios? Por decir: sí, yo anhelo estar contigo. Yo te amo, te deseo con devoción por sobre todas las cosas. Así puedes saber si formas parte de la iglesia o no. Porque no que vengas aquí y que te reúnas y que seas un fiel devoto y fanático seguidor de Jesús no garantiza que tú formes parte de la iglesia, de la novia por la que Él viene, con la que se va a casar y se va a hacer uno. Entonces hoy yo tengo la oportunidad de darme cuenta de esto y decir:
necesito pasión. Dame pasión por ti, porque tengo otras cosas, pero pasión no. Entonces, segunda característica, viene por una novia que está madura, que es madura, que tiene la edad y el carácter para casarse y unirse a Cristo. Entonces yo tengo que preguntarme qué tan maduro estoy, si ya estoy listo para casarme. ¿Qué implica eso? De acuerdo al modelo de Dios, dice que la novia deja a su padre y madre. Eso quiere decir que yo ya no soy dependiente, ¿verdad? Que dejo de ser dependiente de algo más para irme a unir a otra persona. En este caso, la madurez de la iglesia, es decir, si yo estoy listo para dejar todo lo que aquí me hace dependiente en esta tierra, de esta tierra. ¿Estás listo? Tú puedes decir, ya estoy listo, ya formo parte de la iglesia, porque ya estoy libre y puedo dejar todo de lo que yo dependía en esta tierra, ya no me hace dependiente. O sea, estoy listo para irme con Cristo, y que si aquí se queda lo que se queda, no tengo un apego que me detiene a decir, ay sí Señor, pero espérate, es que mi mamá, poniendo el nombre de mamá, pero es cualquier cosa. Espérate Señor, pero es que mis planes, mis proyectos, mi esto, todavía no consigo tal o cual cosa. Entonces no hay madurez. ¿Cómo voy a saber si estoy ya maduro o listo? Porque hoy me puedo ir y todo aquí se queda y no hay nada que yo esté ligado para que... Ay. Entonces viene por una iglesia apasionada, por una iglesia madura, y tercer característica, por una iglesia santa. Vestiduras blancas y limpias para Él, o sea, no contaminados, o sea, apartados. Entonces, todos dijimos, sí, estoy de acuerdo en aceptar, ¿verdad? Sí acepto, ¿ok? ¿Dónde está tu pasión? ¿Dónde está tu madurez? ¿Y dónde está tu santidad? Y la mía. Porque entonces todos los que cumplamos con estas tres, estamos listos como la iglesia que Jesús espera para hacerse uno. Y entonces se conforma el nuevo hombre con el que Dios va a relacionarse. Con Cristo a la cabeza, con un cuerpo que es su iglesia, pero esta iglesia. No hay manera de pensar que yo me pueda colar de alguna manera en la iglesia de Jesús si no cumplo con esto. Si no estoy apasionado por Él, si no he madurado y si no he logrado vestiduras blancas o he quitado todo lo que ensucia mi vida. ¿Verdad que tenemos trabajo? ¿Verdad que tenemos trabajo, pero no hay mucho tiempo? Entonces necesitamos acelerar nuestros procesos en Dios. ¿Cómo se hace eso? Rindiéndome. Mientras yo me rinda, Él va a hacerlo, porque es su obra. No vamos a alcanzar a verlo ahorita, pero básicamente, ¿cómo nos preparamos para este encuentro matrimonial? ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Tenemos que aprender a vivir Cristo, porque al final de cuentas, eso es lo que vamos a hacer por la eternidad, unidos a Él, un solo hombre, Él a la cabeza y nosotros el cuerpo. ¿De qué? De Cristo. Sé que las palabras y los conceptos a veces nos estrellan la cabeza, pero es que es Dios.
No podemos encapsular a Dios en nuestros conceptos tradicionales que quepan en mi cabecita cuadriculadita. Es Dios, por favor. Tenemos que más bien ir hacia lo que Él es. Y sus pensamientos son de este tamaño. Tenemos que asegurarnos de ser transformados en Jesús. Ya voy cerrando esta primera idea porque no vamos a concluir ahorita todo, pero ¿cómo se forma parte de un cuerpo si no es siendo ese cuerpo? Pregunto, ¿acaso mi brazo no es Álvaro? ¿Acaso mi pie no es Álvaro? ¿Acaso mi dedo pulgar no es Álvaro? Por supuesto que Álvaro no es mi dedo. ¿Sí me va siguiendo? Álvaro no es mi dedo, pero este dedo sí es Álvaro. Mi dedo vive mi vida unido a mi cuerpo. El día que mi dedo decida vivir su propia vida y separarse de mi cuerpo, ¿qué crees que pase con él? Muere. Todo miembro de mi cuerpo que es separado de mí, definitivamente morirá, ¿correcto? Por tanto, si mi dedo quiere vivir, debe asegurarse de permanecer unido a mí y vivir Álvaro, porque forma parte de mí. Porque es mi dedo, porque quien forma parte de mi cuerpo es este dedo y yo no formo parte de mi dedo. ¿Me explico? Entonces tú eres un miembro de ese cuerpo. Y entonces tenemos que aprender a vivir Cristo. ¿Cuál es entonces el secreto del nuevo hombre en Dios? Cristo revelado. Colosenses 1, 26 y 27. Colosenses 1, 26 y 27, nueva traducción viviente. Dice: este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son parte de ustedes los gentiles. O sea, yo y tú. O sea, nosotros. Y el secreto es, 2 puntos, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán en su gloria. Es aquí el punto que marca la diferencia entre nuestra vida natural fallida y el glorioso plan que tiene Dios para conformar un nuevo hombre en el que tú y yo tenemos la posibilidad de formar parte. La mayoría aquí creemos en Dios, creemos en Jesús, creemos en el Espíritu Santo. Digamos que somos simpatizantes de Dios, pero eso no es suficiente. No es suficiente eso para Dios. Tampoco es su plan que te hagas un mega fanático de Él, porque muchos de nosotros tenemos esa tendencia. Su plan es más allá de eso. Su plan es vivir en ti y en mí. No es que te vuelvas un fanático religioso, seguidor de Jesús. Es que lo dejes habitar en ti. Es que lo dejemos Él habitar en nosotros. Necesitamos cambiar nuestros hábitos y necesitamos hacer varias cosas que no vamos a ver hoy, pero las vamos a ver la próxima vez que tengamos oportunidad de platicar. Su plan entonces es vivir en mí, y para que eso suceda es necesaria la cruz. La cruz es wow, o sea, ese conducto
que nos ayuda a cruzar, por eso se llama cruz, de muerte a vida, de una condición a otra. En esa cruz se da el intercambio de la vida entre lo que vivimos o podemos vivir y la vida de Jesús en nosotros. Entonces, si elegimos vivir Cristo, definitivamente debemos estar dispuestos y preparados, porque va a pasar algo fuerte en nuestras vidas. No se puede quedar así. Tengo que estar listo para decir, órale, con todo. ¿Vas a venir? ¿Vas a tumbar las mesas? ¿Así de violento? Así de violento. Vas. O sea, ¿así te vas a poner? Pues sí, porque está defendiendo a su cuerpo, a su propio cuerpo. Tengo que estar dispuesto a que pasen cosas fuertes en mi vida. Pasar de estar llenos de conocimiento de Cristo a estar llenos de Cristo mismo. Eso es a través de la cruz. Y eso va a implicar tumbar muchas mesas de mi interior, que todavía están ahí, pero que ahorita, este tiempo poquito que nos quede o mucho que nos quede, lo que nos quede, ese es el tiempo para estar listos. Porque todos estamos llenos de pequeños ídolos que estorban vivir Cristo. Estamos llenos de mesitas. Tenemos la mesita de nuestras antiguas creencias, la mesita de todo el conocimiento, experiencia y habilidades que tengo, la mesa de las tradiciones familiares. No, Dios, con todo, pero esta mesita, esto sí se respeta, porque yo no voy a ir en contra de mi familia, ¿verdad? Y es una mesita ahí levantada. Las tradiciones religiosas, la mesa de cosas y personas en las que tengo puesta mi esperanza. Porque decimos creerle a Dios, pero hay muchas dudas, y esas son mesitas levantadas en nuestro interior. Pero por ahí en un rinconcito tengo una pequeña, pero es pequeñita, es una mesita pequeñita de pecados ocultos. No es tan grande. Abajo de los árboles, en las cimas, pero estamos llenos. Oye, pero hay una mesa que es la de mis amores. Todo por lo que yo daría la vida. No me digas que eso también lo tengo que tirar. ¿Y mis sueños? ¿Y mis proyectos? ¿Y todo por lo que he dado la vida? Tenemos que estar dispuestos a que hasta esas mesas. Tengo una mesa de necesidades, la mesa de mi familia, mis carencias, mis enfermedades. Ni modo que quite eso tan importante de mi vida como la mesa de mis preocupaciones. ¿Qué quieres? ¿Que ya no me importe nada? ¿Que no me preocupe por todo lo que me interesa? Es que todo eso estorba para vivir Cristo. Por eso es necesario tumbar las mesas. Vamos a cantar y a reflexionar. Jesús quiere tumbar las mesas de mi interior, pero la pregunta es, ¿yo lo voy a permitir? ¿Anhelo eso? ¿O más bien estoy luchando porque no me le mueva? Que no me altere mi vida, que no me altere mi organización, que no me altere lo que yo ya he construido, que no se meta con mis cosas.
tengo que preguntarme con seriedad si de verdad quiero hacer su voluntad. O no me interesa. Y es como decir, no acepto, ¿verdad? No acepto esta propuesta de formar parte del nuevo hombre. No acepto la propuesta de formar parte de tu iglesia, que un día se unirá en uno con Cristo a la cabeza. Y esa decisión se toma aquí en este plano terrenal. Ya no nos la podemos guardar para, no, pues ya cuando Dios me tenga en su santa gloria, ya no va a haber chance de esa decisión. Eso es aquí y ahora, en este momento, en este tiempo. Por supuesto que es un proceso, ¿verdad? Lo vamos a ver la siguiente sesión que nos veamos, pero es un proceso, pero es necesario. No puedo aspirar a vivir Cristo y a formar parte de su cuerpo y de su iglesia y de su nuevo hombre si no hago esta limpieza. Pero si se fijan, ¿quién la hizo? Jesús. Entonces, si Él es el que hace la limpieza y Él tumba las mesas, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Dejarlo, ¿verdad? No intervenir. ¿Quieres tumbar todo? Vas, túmbalo todo. Esa es mi única cosa. No estorbar los planes de Dios en mi vida. No querer controlarlo todo. Él quiere desinstalar todo eso, pero lo quiero dejar. Lo voy a dejar. Que intervenga y que ahora arrasa con todo. Eso no significa que va a acabar con tu vida. Eso significa que te va a dar su propia vida. ¿Te imaginas que es mi vida con su propia vida? ¿Qué comparas mi vida con su propia vida? Es como para que estuviéramos clamando y diciéndole, ya ven, y tumba todo, ¿verdad? Y toma el control. Y te entrego todo y me rindo todo y aquí está todo. Por eso es importante la cruz, porque necesitamos morir a todo eso, ¿verdad? Vamos a cantar. Tú ahí en tu lugar, si sientes este deseo o si estás interesado, si decides participar de este intercambio, si estás dispuesto a que Jesús pase a tumbar todas tus mesas y que ponga su mesa para que vivas Cristo, solo hay que decirle sí acepto. Sí acepto, y pedir fortaleza del Espíritu Santo para atravesar el proceso en el que Él nos lleva. Vamos a decirle que examine nuestro corazón en esta tarde, que si ve algún camino de perversidad, que Él tome todo en sus manos. Gracias por ver este mensaje, esperamos que haya sido de bendición para ti. Te dejamos con nuestras actividades semanales. Recuerda que en Amistad Cristiana somos familia. Hasta la próxima.